continuación por CDMN Canal 23. Solo por CDMN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes. Esta noche quiero abordar un poco y he invitado a un verdadero experto en lo que es el estudio de la geopolítica. Estamos hablando del director del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI, Manuel Espinosa Arquín, nuestro amigo y por supuesto nuestro colaborador. Y digo esto porque ya que estamos en lo que es el marco de las operaciones geopolíticas de las potencias de turno, esta vez le acaba de tocar, valga la redundancia, el turno a la vicepresidenta de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y curiosamente, un día después estaban declarando al expresidente legalmente constituido y elegido, el expresidente Pedro Castillo del Perú. Cuando yo me estoy haciendo referencia al marco de las operaciones de geopolítica de las potencias de turno, estamos hablando de los países como Estados Unidos, como la Unión Europea, que se dan a la tarea siempre de estar atacando y de estar socavando lo que son los gobiernos progresistas y de carácter socialista. A mí me llama muchísimo la atención de que en Latinoamérica particularmente está predominando esta acción. Está predominando porque obviamente los enemigos de la humanidad, si se les puede llamar así, siempre han estado poniendo el dedo sobre la llaga y están constitucionalizando, según ellos, la democracia que a su parecer están bien hechas. Entonces yo creo que es justo y es necesario y que nos hable un poquito de lo que es el contexto internacional, el contexto mundial en el campo de la geopolítica. Pero que empecemos primeramente por el último caso que se está dando aquí en Perú, con personas fallecidas, porque hay mucho revuelo por parte de la población peruana que no acepta dicha decisión que tomó el Congreso peruano de declarar vacante o vacancia más bien al expresidente elegido, el señor Pedro Castillo. Entonces, en breve momento estaremos hablando con nuestro invitado que ya está con nosotros, nuestro buen amigo Manuel Espinosa Arquín, director del CREI aquí en Nicaragua. Ya regresamos. Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Hermanita, mira las galletas que te están esperando. Ojalá que así de rápido como te llega la foto estén por aquí. Mamá, papá, la vida pasa volando y quería decirles que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado.
hacer? Ve este video y se ven donde la abuela. Estamos decorando. Con Claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Juntos a toda velocidad. Claro que sí. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas Ciudadanos. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa, nuestro invitado, amigo y, por supuesto, colaborador, presidente, o más bien presidente del CREI, Manuel Salvador Jarquín, aquí en Temas y Debate. Manuel, buenas noches y bienvenido una vez más a Temas y Debate, hermano. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, siempre alegre de estar en tu programa y agradecido también. Pues la alegría no es de nosotros, ¿verdad? Porque la realidad es que para este tipo de programas, o más bien este tipo de temas, yo creo que aquí lo más idóneo es abordar y que está, más bien que esté la participación de la persona verdaderamente encargada y que sabe realmente de lo que estamos hablando de geopolítica. El Congreso peruano, y quiero que empecemos por ahí, Manuel, el Congreso peruano
declaró vacancia presidencial al expresidente Pedro Castillo. Lo acusan de crímenes de rebelión y conspiración. Según el artículo 364 y 349 del Código Penal de Perú, si el presidente peruano llega a encontrarse culpable de estos cargos que le están imputando y que lo están señalando, que obviamente es de dominio mundial, que es algo montado, porque así trabajan los detractores de los gobiernos progresistas, él podría enfrentar una cárcel de 20 años. Recordemos que él empezó un 28 de julio del año 2021, hace 1 año y 7 meses si acaso. Sin embargo, a mí me gustaría, ¿qué puede pasar o qué podría pasarle al presidente peruano declarado vacancia presidencial por el Congreso peruano? Me gustaría tu comentario, Manuel. Mira, cualquier cosa puede pasarle, porque estamos claros de que la ultraderecha peruana, esa ultraderecha conservadora, que prácticamente posee las estructuras de poder en ese país, llámese la estructura económica, la apoya la cultura, la estructura ideológica, religiosa, la apoya la estructura militar, ¿verdad? Simplemente están tratando de retornar al poder. Allí, como en muchos países de la región, el fujimorismo, ¿verdad?, corrupto, está ejerciendo desde que Castillo llegó al gobierno un sinnúmero de acciones en función de revertir la victoria electoral que él tuvo o que le permitieron tener, ¿ya? Porque aquí hay algo muy interesante que entender en la actual coyuntura internacional, y me alegra que mencionas el concepto de operaciones geopolíticas, ¿verdad? Luego estuviste en el curso de geopolítica rusa en la transformación del orden internacional. Hicimos con el CREI este año 20 comparecencias de disertantes nacionales y extranjeros. Aplicamos ese concepto de operaciones geopolíticas. Entonces, son operaciones que desde afuera, potencias como la norteamericana, en alianza con la Unión Europea, realizan en nuestro continente o a nivel global, donde ellos necesitan ejecutarla en función de ya sea mantener el orden, hegemonía y control en zonas geográficas como en este caso la nuestra latinoamericana. Entonces, mira, ¿qué sucede? En Latinoamérica ahorita, uno de los ejes de estas operaciones geopolíticas es que la ultraderecha conservadora, llegando a los nazistas, a los fascistas, se reinstale en el poder en una nueva coyuntura internacional donde China y Rusia están jugando un enorme papel en la transformación del orden internacional. Entonces, en el caso de Latinoamérica, muchos de estos gobiernos que han llegado con una bandera de izquierda bastante dudosa, se les ha permitido acceder al gobierno para darle un retoque de democracia a los proyectos viciados electorales que ellos tienen. Porque recordad que para la derecha, realizar elecciones cada 4 años en un país y poner a diferentes personas, eso es el máximo sello de democracia y libertad, ¿verdad? Cuando realmente no lo son. Aló. Dice, ahora sí. Para dar una visión de democracia, le permitieron a este profesor, ¿verdad?, humilde, de una provincia del Perú,
maestro de escuela llegar al poder al Perú. Como que si el cambio de esta persona va a sustituir todo ese andamiaje de control de la élite del poder. O igual, pues a un Boris, a Chile, que no manda nada, donde el pinochetismo y el fujimorismo está a la puerta del gobierno, ¿verdad? En el Perú, el pinochetismo sigue vigente en Chile, el macrismo en Argentina, los Fox, los Calderón en México, en Honduras igual. Las estructuras de poder ahí no cambian con una simple persona que pongas en el poder. Entonces a él le puede pasar todo. El problema es que estas operaciones, como decía Correa, es una nueva operación Cóndor, donde antes en esta operación Cóndor para América del Sur se utilizaban todas las dictaduras militares, los ejércitos represores. Ahora es ese ejército de jueces inmaculados, ¿verdad? Puros, limpios de toda acción de corrupción, cuando son los más corruptos de la sociedad, los que pueden encadenar y deportar, extraditar a un presidente como el hondureño. A este peruano lo encarcelaron, y estaba leyendo que inclusive hasta pueden asegurar de que dentro de la cárcel, por problemas psicológicos, cometió suicidio, se suicidó. Entonces todo puede pasar. Lo que sí tenemos que entender es que hay una operación. El expresidente Alan García, ¿verdad? Si no me recuerdo. ¿Quién? El que se suicidó en la cárcel, aquí en Perú. No. Estaba leyendo de que Castillo. No, es que en Perú se suicidó un presidente, ¿verdad? Sí, Alan García murió, ¿verdad? Pero no es nuevo todo ese tipo. En Yugoslavia, cuando lo echaron preso, capturaron al presidente de Serbia, de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, también apareció ahorcado en la cárcel y el hombre se suicidó. ¿Me entiendes? Sí. Todo puede pasarle. Lo que te quiero decir es que cuando tratamos a veces de analizar lo particular, en el mundo de las relaciones internacionales, pues existe algo que se llama fichas técnicas. Hay analistas en cada una de las direcciones geográficas, políticas que tienen una región, subregiones y países en particular. Entonces, los analistas que tienen estos países reconocen con nombre y apellido quienes encajan y pertenecen a las diferentes estructuras de poder, la cultura de ese estado, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos una dinámica a la que podemos asociar lo que pasó, como decía, en Argentina, y luego en Perú, y le va a pasar a Boris, y le puede pasar a AMLO, ¿verdad? Y le puede pasar a Xiomara en Honduras. O al propio de Colombia, mismo de Colombia. Al mismo Petro de Colombia, la verdad, que ha hecho más que Boris, ¿verdad? Pero a esto le dan un timing de permiso de hacer algunos cambios cosméticos, porque ahí no ha habido revolución. Es que ese es el dilema de siempre, la toma de poder. Si una fuerza revolucionaria no toma el poder y no lo defiende y no resulta victorioso de ese proceso de toma de poder y la defensa, ¿verdad?, de ese poder, las estructuras represoras, oligarcas, económicas, no son sustituidas y se tienen que sustituir para hacer revolución. Ya, mira, Allende no lo logró hacer, mira cómo terminó. Ya, entonces, esa puesta en marcha, esa operación geopolítica para la instalación de unas izquierdas que uno cree que son izquierdas, no tienen nada que ver con izquierdas. Izquierda ligera, izquierda caviar, andan inventando cualquier cosa con cuestiones del progresismo, aquí el progresismo, allá, levantando otra bandera de luchas que no son solo para capitalizar votos, ¿verdad? Cuando la lucha real sigue vigente como en los 50, como en los 60, como en los 70, como en los 80. Entonces, esta trama de instalación de gobierno ultraconservadores, derechistas, ultraderechistas, fascistas, nazistas, es una operación a nivel global. Porque mira también el golpe fallido de golpe de Estado en Alemania.
donde un movimiento, ¿verdad?, nazista intentó tomarse el poder e instalar un gobierno militar ahí. Entonces, y eso mismo pasa en África. Entonces no es un hecho aislado, nosotros lo vemos desde la prima, ¿verdad?, macro de operaciones a nivel global, y lo que podemos observar es cómo se comporta en una zona como es el hemisferio occidental, ¿verdad?, nuestro continente, y cómo otra se puede comportar en el plano europeo. De ahí ya pasó en Europa una ola derechista, ahora viene una ola ultraderechista. Mira quién ganó en Italia, una miembro de la ultraderecha. Mira Ucrania, nazista por completo. ¿Por qué? Porque estos son las fuerzas que puede realmente, supuestamente, parar a la izquierda verdadera o a potencia como Rusia y China juntas. Manuel, eso es como viene a ser como el poderío, se le llamaría multidimensional, ¿verdad? Porque de esa manera lo veo yo, porque, o sea, no entiendo, yo en mi cabeza no logro entender por qué tanta supremacía, por qué tanto apego a apoderarse, o más bien llegar a delimitar en los países que no les corresponde y llegar a poner y a quitar los presidentes. Esto viene a ser, a mi parecer, en Perú es como un congreso acosador del Ejecutivo, porque no es lo mismo que llegues, ¿cómo lo puedo decir? Que llegues a la presidencia, o que sea presidente al gobierno, perdón, a que llegue al poder, no es lo mismo. Recordemos que en el tiempo de Alberto Fujimori, en el año 1992, no me recuerdo, este señor Alberto Fujimori, que está preso también en la misma cárcel donde metieron este señor Pedro Castillo, él también quiso y más bien disolvió lo que es el Congreso, pero Pedro Castillo quiso hacer lo mismo. Pero ¿en qué falló Pedro Castillo y no logró hacer lo mismo que hizo Alberto Fujimori, por ejemplo? Porque Fujimori es parte de la cúpula de la élite de poder y tienen una estructura política, ¿verdad?, amparada y apoyada por estructuras económicas y militares de represión. Castillo es un maestro de escuela de una provincia del Perú que no tiene estructura política, ¿ya? Y que le están acuñando delitos de corrupción. No importa lo que hizo con el Congreso, no importa las acusaciones de sedición, ¿verdad?, que se le imputan, le están montando un sinnúmero de acciones de corrupción, que cuando vos escuchás lo que está diciendo la derecha sobre los supuestos actos de corrupción de este presidente peruano, ¿vos creés que este hombre ha robado más que en los últimos 100 años de la política del Perú? Y que el resto, los acusadores, no te cabe mejor que ubicarlos que en la corte celestial. Así se hace política, desgraciadamente, en nuestro continente, y las estructuras, pues, de poder, desgraciadamente, no cambian. Mira, ¿por qué te hablo a la lógica de que esta es una operación, vamos a decir, global? En Nicaragua hace poco eso acaba de pasar. O sea, yo te digo que la hija de Fujimori, ¿verdad? De Fujimori, está por recuperar y llegar de nuevo al poder, perdió las elecciones. Y el gobierno de Fujimori es lo más corrupto y criminal posible, ¿ya? Aquí, en las elecciones pasadas, querían instalar a la hija de una mandataria que representó el gobierno más corrupto de Nicaragua, después de la guerra de los 10 años contra la revolución sandinista de Reagan. Claro, la estructura somocista le va a costar un siglo retornar, porque ella, pues, fue completamente desmontada, aunque el pensamiento somocista, ¿verdad?, todavía permanece lamentablemente en Nicaragua, pero no pueden pensar hacer, han de pensarlo, soñarlo, imaginárselo, hacer lo que
le hacen a un presidente hondureño, sacarlo encadenado o meter preso, como hicieron ahorita con Pedro Castillo, o sentenciar a no sé cuántos años, como se la está montando a la Kirchner en Argentina, ¿verdad? Porque yo siempre insisto en esto, mientras en tu país los pueblos, las fuerzas políticas reales que representan las aspiraciones del pueblo no hagan revolución y no demuelan, no machaquen las estructuras de represión militar que le sirven a la burguesía, a la oligarquía, a la élite, ¿verdad? Y no se tenga una estructura política capaz de acceder al poder y defender ese poder, esas izquierdas tienen por lo menos años luces de recorrido para que logren situarse en un sistema de defensa de las aspiraciones de los pueblos, como está Cuba, como está Venezuela, como está Nicaragua. Pareciera ver, Manuel, que los golpes de Estado es como una especie, o más bien es una tendencia predominante en estos países, principalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque vos decías algo que es muy cierto, y yo lo he estado leyendo igual. Fíjate que el 86% de la población peruana desaprueba el trabajo del Congreso de aquel país. El 86% de la ciudadanía peruana desaprueba el trabajo del Congreso peruano. Número uno. Número dos, a través de los tiempos, en pocos años, pocas décadas, han pasado 10 presidentes en Perú, y todos han sido, la mayoría, por sucesión en el poder. Número dos. Y número tres, me llama mucho la atención que 10 fuerzas políticas estén predominando en lo que es el Parlamento peruano. Mira, el caso del Perú es el caso, lamentablemente, de muchas fuerzas políticas en la región que están alejadas entre sí de constituir una fuerza política verdadera, ¿verdad? Si vos repasás un poquito lo que acaba de pasar en Perú, es un guión muy similar al que sucedió en Bolivia. Lo que pasa es que en Bolivia a Evo Morales le advirtieron que la orden era echarlo preso. Así es. Y logró llegar, ¿verdad? Hasta México. Pedro Castillo también está pidiendo asilo en México, pero a nadie le advirtió. Pasó directo, ¿ya? Y entonces esas fuerzas policiales, esas fuerzas militares que se llenan la boca de decir que defienden la Constitución, son incapaces de rebelarse al orden político, porque son parte de este establishment político y reciben enormes dividendos y jugosos dividendos del establishment económico, ¿verdad? Son parte y también reciben. Entonces, en lo que vos mencionabas como el factor multidimensional, que es correcto lo que decís. Mira, durante muchas décadas, cuando vos ibas a analizar las operaciones geopolíticas, el primer factor, el primer parámetro a analizar, el primer vector, es la indisputable hegemonía y supremacía de Occidente ante el resto del mundo, sobre todo cuando cayó el sistema socialista y desapareció la URSS. Pero desde hace un tiempo atrás, con la aparición de China como la segunda economía global, con la reaparición y resurgimiento de Rusia, disputando el poderío occidental, sobre todo militar, de la OTAN, que incluye a los Estados Unidos, sobre todo el 24 de febrero de este año, cuando comenzó la EOM, la operación militar especial en Ucrania. Entonces, hay un declive serio de ese vector de supremacía garantizada, ¿verdad?, indisputable, de control y hegemonía global. Ya estás hablando de dos nuevos vectores: la aparición de China y la influencia que está ejerciendo, y el resurgimiento de Rusia, que está moviendo los cimientos del sistema internacional del orden mundial.
en función del declive, claro, de los norteamericanos. ¿Ya? Esto le debe dar como un balance a las fuerzas globales, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, hay un balance, pero en materia de balance de cada uno de ellos. Así se lucha por crear y el balance y también la supremacía. Entonces, si vos ves mañana en África, en Washington, los norteamericanos están invitando a todos los líderes a una cumbre, a todos los líderes africanos. ¿Por qué? Porque necesitan reunir a las fuerzas africanas, porque quieren ver cómo contrarrestar ese avance chino en África que tiene ya más de una década. Y también ese resurgimiento militar de Rusia en África también, que en estos días atrás se ha visto, hay una seria disputa entre los franceses colonialistas, ¿verdad?, en África, y fuerzas militares africanas que con el apoyo de Rusia que están tratándoselos de quitar encima. Eso en el plano, vamos a decir, de las operaciones geopolíticas africanas. ¿Para qué quieren llevar a tantos líderes a Washington? Para decirles no se metan con el BRICS, o sea, no se metan dentro del BRICS. Nosotros les vamos a inyectar mayor capital. Ustedes van a ser parte miembro del G20, ¿verdad? Pero nada de eso te va a asegurar que ni la pobreza, ni la miseria, ni de Latinoamérica, ni de África, ni de Medio Oriente, ¿verdad?, que lo han empobrecido hasta donde no es, vaya a cambiar. Mira cómo la operación en Afganistán ha fracasado, esa operación geográfica. Mira, por ejemplo, cómo ha fracasado la operación geopolítica en Ucrania. Inclusive, pues, cómo han deteriorado a la misma Europa en aras de salvarse de ellos, como son una influencia política, salvar su moneda, ¿verdad? Porque el dólar ha adquirido mayor valor y mayor peso que el euro, pero a costa de Europa, a costa de la economía europea. Mira Macron llegó en un plan de repudio a Washington a reclamarle que por qué esa ley sobre subsidios interna no la cambiaban, no la modificaban, no la suspendían, porque va a dañar por completo a la economía europea. Biden, yo creo que lo más que pudo es darle una palmadita de consuelo, que sí le voy a hablar con el Congreso, pero ahorita no podemos cambiar nada. Manuel, esto es como una fractura entre la élite de anglosajona judía y la élite europea, ¿verdad? Más o menos, como que se están fracturando entre ellas mismas y lógicamente por eso es que ellos sienten como que ya están perdiendo, que ya perdieron, ya hay un nuevo orden mundial, como lo dijo el presidente Ortega y lo dijo también el presidente Vladimir Putin en su momento. Claro, mira, como el teatro de operaciones ahorita estratégico es Europa, y Europa está siendo sometida por culpa de seguir como vagón de tren la política de sanciones norteamericanas contra Rusia, que está siendo sometida no solo al general frío, que ya comenzó, ¿verdad? Y por lo menos 100 días va a durar esa temporada, sino a los recortes de electricidad, a los altos costos de no solo el consumo eléctrico, sino que ahí se te dispara todo el resto de productos. Entonces, vos mirás que prácticamente el nuevo orden está comenzando por un fraccionamiento, una fractura seria de Europa. En Alemania, por ejemplo, donde hablamos que ese movimiento nazista quería tomarse el poder, no representa a todos los alemanes, representa una facción de poder atlantista de los alemanes, ¿verdad?, que quieren, con la ayuda de los anglosajones, instalarse en el poder como fue durante Hitler.
Hitler llega en el 33 al gobierno, ¿verdad? Y son la fuerza económica capitalista que le inyectan toda una serie de capacidad económica para levantarlo en pie de guerra y lanzárselo contra la Unión Soviética. Ese mismo capítulo lo estaban tratando de reeditar, pero los alemanes, mira, además de esa fuerza atlantista de la élite del pueblo alemana, hay una fuerza también que mira hacia Asia. Y si bien es cierto, muchos de ellos, no creas, es difícil decirlo, pero hasta desconocen su trágica historia después de que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo, por la Unión Soviética, porque a muchos alemanes no le han contado la historia cómo fue bien. Me decía un alemán que cuando ellos llegan hasta 1939 le cortan la enseñanza histórica y después comienzan hasta en el 46 cuando pasó toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchas generaciones de alemanes no saben lo que pasó, y quien desconoce su historia va a volver a repetir sus errores. Lo que verdaderamente pasó, lo que verdaderamente pasó. Y cómo quedaron y lo que les tocó pagar, ¿verdad? Y entonces ahora se está tratando de recapitular eso, de utilizar a Alemania, porque lo que hizo el capitalismo financiero en su momento fue utilizar como peón a Alemania y lanzarlo contra la Unión Soviética. Entonces ahora Alemania, que de hace décadas ha tenido muy buenas relaciones con Rusia, ¿verdad? A través del intercambio de tecnología, de financiamiento, los suministros de productos energéticos como gas, petróleo, etcétera, que le ha servido a su economía, la economía todavía más potente de Europa. Están viendo que la política norteamericana de uso y desuso no les sirve para nada. Entonces, los alemanes, por ejemplo, como muchos franceses y muchos italianos, quisieran una Europa unida, pero sin la influencia anglosajona, ¿ya? Sin influencia rusa y sin influencia china. Otros quisieran una Europa unida, ¿verdad? Pero más perfilada al continente euroasiático, para crear un poderío continental mayor, como dice la lógica de la geopolítica. Nosotros en diciembre del año pasado publicamos en la revista Visión Sandinista, que en tu programa lo abordamos, que a la larga de este conflicto, ¿verdad? En un término muy prolongado, porque estas previsiones no las puede hacer ni para 1, ni para 3, ni 5 años. Alemania, al igual que Francia e Italia, inclusive, podían reorientarse hacia la consolidación de un continente euroasiático, porque el problema es que todo el mundo ya está hablando hasta la saciedad de la teoría del multipolarismo del maestro Alexander Dugin, pero no todo el mundo la maneja, y también están hablando de un nuevo orden internacional, pero nadie sabe, o muchos no sabemos, cómo esto se va a gestar, ¿verdad? Pero sí, hay algunos cálculos, algunas apuestas, porque son operaciones geopolíticas que están haciendo, y tanto Rusia hace sus operaciones de carácter geopolítico en función de la atracción de Alemania, porque la unión en Europa de Alemania y Rusia, esa es una pesadilla para los anglosajones, siempre ha sido una pesadilla, ¿ya? Como lo es ahora la unión de Rusia con China, ¿verdad? Una de las mayores pesadillas que tienen. Ahora te imaginas Rusia, Alemania, China, y agregarle ahí la India. Porque los escenarios se construyen en base a balanzas de poder, como bien vos decías, correlación de fuerza. La correlación de fuerza se va a desprender de la cotejación o el desplegamiento de la ecuación de las alianzas, ¿verdad?, que se tejen, etcétera, etcétera. Entonces, vos mirás así que hay un interés radical de trasladar al nazismo, al fascismo, a nivel global, con un interés también de exterminio a la humanidad, que eso es muy peligroso.
Manuel, ¿será que ese reacomodamiento del balance global económico, armamentista, tecnológico que estamos viviendo actualmente en el mundo es lo que hemos tenido o lo que se ha tenido en Latinoamérica a ese cuadro de acceso a lo que es el poder gubernamental? Claro, mira, ese factor multidimensional que vos decías, ¿verdad? En función de lo que constituye la balanza de poder o el factor poder de una potencia, que se desprende de un factor económico, financiero, militar, cultural, tecnológico, se va a disputar en esos planos con el resto de potencias, ¿ya? Y si vos mirás en el plano latinoamericano, que lastimosamente nosotros, hay una civilización latinoamericana, porque hablamos el mismo idioma, porque creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Tenemos una historia muy común. Es un continente muy desunido. Y en aspectos culturales, este progresismo nos está llevando a un retroceso enorme cultural, civilizatorio. Aquí hay muchos que prefieren el tema de las preferencias sexuales y no sobre los acervos culturales de tu país. Así es. Porque eso es lo que está en la agenda. Porque eso es lo que está en la agenda de los centros de poder, de los centros de pensamiento, de las agencias que financian a tantas ONG en función de que se promuevan esos temas, ¿ya? Y de repente, mira que alguien prefiere que se discuta su preferencia sexual, ¿verdad? Y no no los temas de la lucha y de la bandera de los pueblos desde los 50, de siempre, pues, educación, salud, desarrollo, ya, paz, estabilidad, soberanía, etcétera, etcétera. Entonces, van o están jugando una etapa esta, porque mira, pintaron un mapa bien bonito, toda América Latina en rojo. Habían como 5 países que no, porque eran los que no eran gobiernos de izquierda, pero pintar eso en rojo es fácil, pero realmente se está haciendo lo que se debería hacer para constituirse en una fuerza de unidad continental. Yo no veo eso, porque yo veo a un Boris de Chile que cuando quiere ladrar contra Nicaragua lo hace sin ningún problema. Sí. No se llama eso de izquierda, ¿ya? Porque le pasan una gente si vas a atacar a este gobierno y vas a atacar a su liderazgo. Como nadie sabe sobre Nicaragua, muchos, ni nosotros mismos los nicaragüenses, entonces él despotrica como quiere, pero no. La unidad continental debe estar en la agenda también de los gobiernos del continente. No conceptos de cooperación o conceptos de ellos no le llaman, no es unidad, sino que conceptos metalizados que ellos utilizan es otro. Ahorita se me va de la mente. Como una lucha organizada de los pueblos. Sí, o sea, es que eso es lo que debe imperar. Nuestras visiones del sur para enfrentar las nuevas amenazas de este siglo, una situación coyuntural, ¿verdad?, donde las potencias de turno están disputando el resultado de cuál va a ser ese orden mundial, ¿ya? Y si uno mira en su lucha por darle peso y valor al dólar, Europa está empobrecida y muchos países de Latinoamérica están pasándola muy mal con todo el aspecto de la recesión que se está dando. Sin embargo, China está luchando por ubicar al yuan como petrodivisa, llámele el petroyuan, y está buscando cómo negociar con Arabia Saudita para que esas transacciones del petróleo, que es lo que cimentaba un patrón de respaldo al dólar, el petrodólar, ¿verdad?, y sea sustituido, ya que los norteamericanos no dejaron de respaldar su moneda en oro desde hace rato.
ya, desde los 70. Entonces, hay una lucha global muy fuerte. Se puede entender muchos de los ejes que están transformando al orden de manera geográfica, en varias latitudes geográficas, pero podemos entender lo que se está aplicando en nuestro continente, ya que una supuesta llegada de muchos gobiernos de izquierda, que tal vez por su nivel de desarrollo en su lucha apenas solo pueden soñar con llegar al gobierno y hacer 2 o 3 cambios cosméticos mientras no le cortan la cabeza, como a Pedro Castillo, ¿verdad? O a la Kirchner se lo están haciendo, o a Evo en su momento se lo están haciendo. ¿Por qué te decía lo de Evo Morales? Mira la actitud de la vicepresidenta de Castillo. Está siguiendo todo lo que te está haciendo. O sea, tu vicepresidente debe ser alguien que realmente te va a apoyar en esa lucha, porque gobernar es una lucha muy seria. ¿Ya? Hay fuerzas pujantes internas que todas apuntan a la toma del poder y a la destrucción de la otra fuerza política. Eso pasa en todos los países, y esos problemas y los tienen los norteamericanos, y los tiene Putin, y los tiene el presidente de China en sus propios países. Aún en Corea del Norte también hay fuerzas internas que también disputarían ese estatus. Manuel, me queda poquito tiempo, pocos minutos, pero me gustaría consultarte 2 cositas. La actitud que ha tomado la recién elegida presidenta, o más bien otorgada la presidencia del Congreso, doña Boluarte de Perú, esa iniciativa que ella ha tenido de adelantar las elecciones en el año 2024 no es una manera de promover, o más bien de entregar el poder a quienes promovieron el golpe de Estado, número 1, y número 2. ¿En Nicaragua cómo estamos? No, hombre, es de apaciguar la rebeldía popular que se está manifestando, ¿verdad? En las calles, y que quieren que se reinstale el presidente peruano. Es para apaciguar esa lucha, esa rebeldía, y para simplemente también oficializar su estatus de mandataria interina. Y en tercer lugar, desde luego, es para preparar las condiciones para unas nuevas elecciones, como siempre mañana, donde el fujimorismo regrese al poder. Pues ya, lamentablemente, Castillo no tiene un partido político como el sandinismo, no tiene una estructura política que salga a la calle y choque frontalmente con esa fuerza represiva, opresora, militares, que ya hay 3 muertos con lo que va del día, ya, y ahí nadie va a ser enjuiciado ni nada por matar a 4, 5, 6 manifestantes. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, es sencillo esa pregunta. Aquí hubo revolución, costó más de 20.000 vidas derrocar a Somoza, más de 50.000 vidas defender la revolución sandinista. Aguantamos esos 3 gobiernos neoliberales corruptos, ¿verdad? Se regresó al poder, se revirtió el intento de golpe de Estado en el 18, se ha crecido económicamente, aquí hay una fuerza política, aquí hay convicción, hay que graduar más y fortalecer más la convicción, lo ideológico, ¿verdad? En cimientos reales que puedan defender este proceso nacional histórico, porque, o sea, ver esos cuadros dantescos que tu presidente es hondureño, cómo lo llevan encadenado, ¿verdad? O a que lo encarcelan, a Lula lo meten preso y después lo sacan y dicen, no había causa real, y a la Dilma también. Hacen lo que quieren todos estos jueces, ya, con aquellos gobiernos que pueden realizar cambios estructurales, socioeconómicos en sus países. Mira, Lula, son millones lo que sacó de la pobreza, de la extrema pobreza brasileña. Entonces, esos son los gobiernos que valen la pena, que los pueblos deben de tener, no aquella élite voraces, langostinas,
que por siglos han saqueado la riqueza de sus países y empobrecido a nuestros pueblos. Esos tipos de gobiernos deben de ser destruidos y machacados, hermano. Entonces hay una cosa muy diferente. Nosotros estamos, como dicen, en victoria, pues, ya económica, morales, ideológicas, políticas fuertes, monolíticamente. Ellos simplemente están en otro proceso, en otra etapa de lucha, que es respetable, pero que deben de aprender a no llegar de manera cosmética al poder, al gobierno, o no deben solo llegar al poder porque le permitieron los norteamericanos llegar al poder para sentarse un ratito, para decir, aquí hay democracia, ganó este pobre. No, tienen que llegar al poder porque hubo una lucha revolucionaria y cambiaron las estructuras opresoras de esos países. Recordemos también que no es lo mismo llegar al gobierno que llegar al poder. Manuel Espinosa, así es. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Tema Iván. Gracias. Usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si así lo permite, al programa. Que Dios me diga. Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Hermanita, mira las galletas que te están esperando. Ojalá que así de rápido como te llega la foto estén por aquí. Mamá, papá, la vida pasa volando y quería decirles que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado. Ve este video y se ven donde la abuela. Estamos decorando. Con Claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Juntos a toda velocidad. Claro que sí. El camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Y yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, el pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio.
hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.